Confesiones de una joven viuda. Un cuento de Machado de Asís. Hace 2 años tomé una resolución singular. Me fui a vivir a Petrópolis en pleno mes de junio. Esta decisión abrió un amplio campo para las conjeturas. Tú misma, en las cartas que me escribiste aquí, dejaste volar el espíritu para adivinar y figuraste 1000 razones, cada una más absurda que la otra. A esas cartas, en las que tu solicitud traicionaba al mismo tiempo 2 sentimientos, el afecto de la amiga y la curiosidad de mujer, a esas cartas no respondí ni podía responder. No era oportuno abrirte mi corazón, ni desgranarte la serie de motivos que me alejaron de la corte, donde las óperas del teatro lírico, tus recepciones y las veladas familiares del primo Barroso debían distraerme de la reciente viudez. Muchos creyeron que esa circunstancia de viudez reciente era el único motivo de mi huida. Era la versión menos equívoca. La dejé pasar como todas las demás y me quedé en Petrópolis. El verano siguiente viniste con tu marido hasta aquí, decidida a no volver a la corte sin llevarte el secreto que yo me empeñaba en no revelar. La palabra no hizo más que la carta. Fui discreta como una tumba, indescifrable como la esfinge. Depusiste las armas y te marchaste. Desde entonces, no me has llamado sino tu esfinge. Era esfinge, sí, y sí. Si como Edipo hubieras respondido a mi enigma con la palabra hombre, habrías descubierto mi secreto y disuelto mi hechizo. Pero no anticipemos los acontecimientos, como se dice en las novelas. Es tiempo de contarte este episodio de mi vida. Quiero hacerlo por cartas y no de viva voz. Tal vez me sonrojará ante ti. De este modo el corazón se abre mejor y la vergüenza no viene a entorpecer la palabra en los labios. Fíjate que no hablo entre lágrimas, lo cual es un síntoma de que la paz ha vuelto a mi espíritu. Mis cartas llegarán cada 8 días, de manera que la narración puede producirte el efecto de un folletín de periódico semanal. Te doy mi palabra de que te gustará y de que aprenderás algo. Y 8 días después de mi última carta, iré a abrazarte, a besarte y agradecerte. Tengo necesidad de vivir. Estos 2 años son nulos en la cuenta de mi vida. Fueron 2 años de tedio, de desesperación íntima, de orgullo abatido, de amor sofocado. Leía, es cierto, pero solo el tiempo, la ausencia, la idea de mi corazón engañado, de mi dignidad ofendida, pudieron traerme la calma necesaria, la calma de hoy. Y sepa que no gané solo eso. Gané el conocer a un hombre cuyo retrato llevo en el espíritu y que me parece singularmente parecido con muchos otros. Ya no es poco, y la lección ha de servirme como a ti, como a nuestras amigas inexpertas. Muéstreles estas cartas. Son hojas de un itinerario que si yo lo hubiera tenido antes, tal vez no habría perdido una ilusión y 2 años de mi vida. Debo terminar esta carta. Es el prefacio de mi novela, estudio, cuento, lo que quieras. No discuto sobre la designación, ni consulto para ello los maestros del arte. Estudio o novela, esto es simplemente un libro de verdades, un episodio sencillamente contado, en la confidencia íntima de los espíritus, en la plena confianza de 2 corazones que se estiman y se merecen. Adiós. Era en tiempos de mi marido. La corte estaba entonces animada y no tenía esta cruel monotonía que siento aquí a través de tus cartas y de los periódicos a los que estoy suscrita. Mi casa era un punto de reunión de algunas jóvenes bien habladas
y algunas muchachas elegantes. Yo, reina elegida por el voto universal de mi casa, presidía las veladas familiares. Fuera de casa teníamos los teatros animados, las reuniones de amigas, mil otras distracciones que daban a mi vida ciertas alegrías exteriores en falta de las íntimas, que son las únicas verdaderas y fecundas. Si no era feliz, al menos vivía alegre. Y aquí comienza mi historia. Un día, mi marido me pidió como favor especial que no fuera por la noche al teatro lírico. Decía que no podía acompañarme por ser víspera de la salida del barco. Era razonable la petición. No sé, sin embargo, no sé qué espíritu maligno me susurró al oído, y respondí con firmeza que iría al teatro, y con él insistió en la petición, insistía en la negativa. Bastó poco para que creyera que mi honor estaba en juego. Hoy veo que era mi vanidad o mi destino. Tenía cierta superioridad sobre el espíritu de mi marido. Mi tono imperioso no admitía réplica. Mi marido cedió a pesar de todo, y por la noche fuimos al teatro lírico. Había poca gente, y los cantantes estaban afónicos. Al final del primer acto, mi marido, con una sonrisa vengativa, me dijo estas palabras riéndose. Me alegro de esto. ¿Esto? Pregunté frunciendo el ceño. Este espectáculo deplorable. Convertiste el ir hoy al teatro en un asunto de honor. Me alegra ver que el espectáculo no correspondió a tus expectativas. Al contrario, me parece magnífico. Está bien. Debes comprender que tenía interés en no darme por vencida, pero creerás fácilmente que en el fondo estaba perfectamente aburrida del espectáculo y de la noche. Mi marido, que no se atrevía a replicar, guardó silencio con aire de vencido, y adelantándose un poco en el palco, recorrió con los binoculares las filas de los pocos palcos enfrente donde había gente. Yo eché hacia atrás mi silla, y recostada en la división del palco miraba al pasillo, viendo pasar la gente. En el pasillo, justo enfrente de la puerta de nuestro palco, había un sujeto recostado, fumando y con los ojos fijos en mí. Al principio no lo noté, pero la insistencia me obligó a hacerlo. Lo miré, pensando si era algún conocido nuestro que esperaba ser descubierto para entonces venir a saludarnos. La intimidad podía explicar aquella libertad, pero no lo reconocí. Después de algunos segundos, viendo que no apartaba los ojos de mí, aparté los míos y los fijé en el telón del escenario y en la platea. Mi marido, tras terminar el examen de los palcos, me dio los binoculares y se sentó al fondo, frente a mí. Intercambiamos algunas palabras. Al cabo de un cuarto de hora, la orquesta comenzó los preludios del segundo acto. Me levanté. Mi marido acercó su silla hacia el frente y en ese momento lancé una mirada furtiva al pasillo. El hombre seguía ahí. Le pedí a mi marido que cerrara la puerta. Comenzó el segundo acto. Entonces, movida por una curiosidad, quise ver si el observador entraba a la sala. Quería conocerlo mejor en medio de la multitud. Pero ya fuera porque no entró, o porque no reparé bien, lo cierto es que no lo vi. El segundo acto transcurrió aún más aburrido que el primero. En el intermedio, eché de nuevo mi silla hacia atrás, y mi marido, con el pretexto de que hacía calor, abrió la puerta del palco. Lancé una mirada al pasillo. No vi a nadie, pero al cabo de pocos minutos apareció el mismo individuo, colocándose en el mismo sitio y fijando en mí los ojos impertinentes. Todas somos vanidosas de nuestra belleza y deseamos que el mundo entero nos admire.
Por eso muchas veces tenemos la indiscreción de aceptar el galanteo más o menos atrevido de un hombre. Pero hay una forma de hacerlo que nos irrita y nos asusta. Nos irrita por impertinente, nos asusta por peligrosa. Eso era lo que ocurría en aquel caso. Mi admirador insistía de tal manera que me llevaba a un dilema. O era víctima de una pasión loca, o poseía la audacia más descarada. En cualquiera de los dos casos, no convenía que animara a sus adoraciones. Hice estas reflexiones mientras transcurría el intermedio. Iba a comenzar el tercer acto. Esperé que el perseguidor silencioso se retirase y le dije a mi marido: ¿Nos vamos? Ah, contestó él. Simplemente tengo sueño, pero el espectáculo está magnífico, le dije. Mi marido se atrevió a expresar un sofisma. ¿Y si está magnífico, cómo es que tiene sueño? No le respondí. Salimos. En el pasillo nos encontramos con la familia de Acevedo, que regresaba de visitar un palco conocido. Me demoré un poco para saludar a las damas. Les dije que tenía dolor de cabeza y que por eso me retiraba. Llegamos a la puerta de la calle Dos Ciganos. Ahí esperé el coche unos minutos. ¿Quién crees que apareció ahí, recostado en el portal de enfrente? El hombre misterioso. Me enfurecí. Cubrí mi rostro lo más que pude con mi capucha y esperé el coche, que llegó enseguida. El misterioso se quedó ahí, tan insensible y tan mudo como el portal al que estaba recostado. Durante el viaje, la idea de aquel incidente no salió de mi cabeza. Me despertó de mi distracción el coche al detenerse frente a la casa, en Matacaballos. Me sentía avergonzada de mí misma y decidí no pensar más en lo ocurrido. Pero, ¿puedes creerlo, Carlota? Dormí media hora más tarde de lo que creía, de tanto que mi imaginación se empeñaba en reproducir el pasillo, el portal y a mi admirador platónico. Al día siguiente pensé menos. Al cabo de 8 días, aquella escena se había borrado de mi espíritu, y yo daba gracias a Dios por haberme librado de una preocupación que podía haberme sido fatal. Quise colaborar con la ayuda divina, resolviendo no ir al teatro durante algún tiempo. Me sometí a la vida íntima y limité mis distracciones a las reuniones nocturnas. Entretanto, se acercaba el cumpleaños de tu hijita. Recordé que para participar en tu fiesta familiar había comenzado un mes antes un pequeño trabajo. Era hora de terminarlo. Un jueves por la mañana, mandé traer los materiales de la labor y estaba por continuarla, cuando descubrí entre una madeja de lana un envoltorio azul que contenía una carta. Me extrañó. La carta no tenía remitente. Estaba sellada y parecía esperar que la abriera la persona a la que iba dirigida. ¿Quién sería? ¿Sería para mi marido? Acostumbrada a abrir todas las cartas que le eran dirigidas, no dudé. Rompí el envoltorio y encontré el papel color rosa que venía dentro. Decía la carta: No se sorprenda, Eugenia. Este medio es el del desespero. Este desespero es el del amor. La amo y mucho. Hasta cierto tiempo procuré huir de usted y sofocar este sentimiento. No puedo más. ¿No me vio en el teatro lírico? Era una fuerza oculta e interior que me llevaba ahí. Desde entonces no la vi más. ¿Cuándo la volveré a ver? No la vea, no importa, pero que su corazón palpite por mí un minuto cada día. Eso basta para un amor que no busca ni las venturas del gozo, ni los adornos de la publicidad. Si la ofendo, perdone a un pecador. Si puede amarme, conviértame en un Dios. Leí esta carta con la mano temblorosa y los ojos nublados, y aún durante algunos minutos no sabía qué hacer conmigo misma. Se cruzaban y confundían 1000 ideas en mi cabeza.
como esos pájaros negros que revolotean en bandadas en el cielo en las horas previas a la tormenta. ¿Sería amor lo que movió la mano de aquel desconocido? ¿Sería simplemente una táctica de seducción calculada? Echaba una mirada vaga alrededor y temía ver entrar a mi marido. Tenía el papel delante de mí, y aquellas letras misteriosas me parecían tantos ojos de una serpiente infernal. Con un movimiento nervioso e involuntario, arrugué la carta en las manos. Si Eva hubiera hecho lo mismo con la cabeza de la serpiente que la tentaba, no habría pecado. Yo no podía estar segura del mismo resultado, porque aquella que me parecía ahí y cuya cabeza aplastada podía, como la hidra de Lerna, brotar muchas otras cabezas. No creas que hacía entonces esta doble evocación bélica y pagana. En ese momento no reflexionaba, deliraba. Solo mucho después pude unir dos ideas. Dos sentimientos actuaban en mí. Primero, una especie de terror que infundía el abismo profundo que presentía tras aquella carta. Luego, una vergüenza amarga de ver que no estaba tan alta en la consideración de aquel desconocido como para haberlo disuadido del medio que empleó. Cuando mi espíritu se calmó, pude hacer la reflexión que debió acudirme desde el principio. ¿Quién puso ahí aquella carta? Mi primer impulso fue llamar a todos mis criados, pero me detuvo la idea de que, con una simple interrogación, nada obtendría y solo lograría divulgar el hallazgo de la carta. ¿De qué servía eso? No llamé a nadie. Sin embargo, me decía a mí misma, la empresa fue audaz, podía fallar en cada paso. ¿Qué motivo llevó a ese hombre a dar este paso? ¿Fue amor o fue seducción? Volviendo a este dilema, mi espíritu, a pesar del peligro, se complacía en aceptar la primera hipótesis. Era la que respetaba mi honor de mujer casada y mi vanidad de mujer hermosa. Quise adivinar leyendo la carta de nuevo. La leí, no una, sino 2, 3, 5 veces. Una curiosidad indiscreta me mantenía pegada a aquel papel. Hice un esfuerzo y decidí destruirlo, prometiendo que ante un segundo caso, ningún criado quedaría en casa. Atravesé la sala con el papel en la mano. Me dirigí a mi gabinete, donde encendí una vela y quemé aquella carta que me quemaba las manos y la cabeza. Cuando la última chispa del papel se ennegreció y voló, sentí pasos detrás de mí. Era mi marido. Tuve un movimiento espontáneo. Me lancé a sus brazos. Él me abrazó con cierto asombro, y cuando mi abrazo se prolongaba, sentí que me apartaba con dulzura diciendo: «Está bien, mira que me ahogas». Retrocedí. Me entristeció ver que aquel hombre, que podía y debía salvarme, no comprendiera, al menos por instinto, que si lo abrazaba tan estrechamente, era como si me aferrara a la idea del deber. Pero este sentimiento que me oprimía el corazón dio paso un momento a otro sentimiento, el miedo. Las cenizas de la carta aún estaban en el suelo. La vela seguía encendida en pleno día. Bastaba para que él me interrogara. Ni por curiosidad lo hizo. Dio 2 pasos en el gabinete y salió. Sentí una lágrima rodar por mi rostro. No era la primera lágrima de amargura. ¿Sería la primera advertencia del pecado? Pasó un mes. Durante ese tiempo no hubo ningún cambio en casa. No apareció ninguna otra carta, y mi vigilancia, que era extrema, se volvió del todo inútil. No podía olvidar el incidente de la carta. Si solo fuera eso. Las primeras palabras volvían sin cesar a mi memoria. Luego las demás.
todas. Me sabía la carta de memoria. ¿Te acuerdas? Una de mis vanidades era tener buena memoria. Hasta en ese don era castigada. Aquellas palabras me aturdían, me hacían arder la cabeza. ¿Por qué? Ah, Carlota, es que encontraba en ellas un encanto indefinible, un encanto doloroso, porque venía acompañado de remordimiento, pero encanto del cual no podía liberarme. No era el corazón lo que se comprometía, era la imaginación. La imaginación me perdía. La lucha del deber contra la imaginación es cruel y peligrosa para los espíritus débiles. Yo era débil. El misterio fascinaba mi fantasía. Finalmente, los días y las diversiones lograron desviar mi espíritu de aquel pensamiento único. Al cabo de un mes, si bien no había olvidado por completo al misterioso personaje ni a su carta, estaba lo suficientemente tranquila como para reírme de mí misma y de mis temores. La noche de un jueves, había algunas personas en mi casa, muchas de mis amigas excepto tú. Mi marido aún no había regresado, y su ausencia no era notada ni sentida, ya que a pesar de ser un caballero franco, no tenía el don particular de animar reuniones como aquella. Se había cantado, se había tocado, conversado, y reinaba en todos lados la alegría más franca y expansiva. El tío de Amelia Acevedo hacía reír a todos con sus excentricidades. Amelia arrancaba aplausos con las notas de su garganta celestial. Estábamos en un descanso, esperando la hora del té. Se anunció la llegada de mi marido. No venía solo. A su lado venía un hombre alto, delgado, elegante. No pude reconocerlo. Mi marido se adelantó y en medio del silencio general vino a presentármelo. Oí decir a mi marido que nuestro invitado se llamaba Emilio. Fijé en él una mirada y contuve un grito. Era él. Mi grito fue sustituido por un gesto de sorpresa. Nadie lo notó. Él pareció darse menos cuenta que nadie. Tenía los ojos fijos en mí y con un gesto gracioso me dirigió algunas palabras de halagadora cortesía. Respondí como pude. Siguieron las presentaciones y durante 10 minutos reinó un silencio incómodo en todos. Los ojos se volvían hacia el recién llegado. Yo también volví los míos y pude reparar en aquella figura en la que todo estaba dispuesto para atraer la atención. Cabeza hermosa y altiva, mirada profunda y magnética, modales elegantes y delicados, cierto aire distinguido y propio que contrastaba con el aire afectado y prosaico de los otros jóvenes. Este examen de mi parte fue rápido. No podía, ni me convenía encontrar la mirada de Emilio. Bajé de nuevo los ojos y esperé ansiosa que la conversación retomara su curso. Mi marido se encargó de dar el tono. Lamentablemente, el tema seguía siendo el nuevo invitado. Supimos entonces que Emilio era un provinciano, hijo de padres opulentos, que había recibido una esmerada educación en Europa, donde no dejó rincón sin visitar. Había vuelto hacía poco a Brasil, y antes de regresar a su provincia, había decidido pasar un tiempo en Río de Janeiro. Eso fue todo lo que supimos. Vinieron las 1000 preguntas sobre sus viajes, y él, con la mayor amabilidad, satisfacía la curiosidad general. Solo yo no sentía curiosidad. Es que no podía articular palabra. Internamente pedía la explicación de aquel romance misterioso, comenzado en un pasillo del teatro, continuado con una carta anónima y rematado con su presencia en mi casa, por medio de mi propio marido.
De vez en cuando levantaba los ojos hacia Emilio y lo veía calmo y frío, respondiendo cortésmente a las preguntas de los demás y contando él mismo, con gracia modesta y natural, alguna de sus aventuras de viaje. Se me ocurrió una idea. ¿Sería realmente él el misterioso del teatro y de la carta? Al principio me pareció que sí, pero podía haberme engañado. No tenía bien presentes los rasgos del otro en mi memoria. Me parecía que eran la misma persona, pero ¿no podía explicarse el engaño por una semejanza milagrosa? De reflexión en reflexión fue pasando el tiempo, y yo asistía a la conversación como si no estuviera presente. Llegó la hora del té. Luego se volvió a cantar y a tocar. Emilio escuchaba todo con atención religiosa y se mostraba tan apreciador del arte como conversador, discreto y acertado. Al final de la noche se había ganado a todos. Mi marido, sobre todo, estaba radiante. Se notaba que se consideraba feliz de haber encontrado un nuevo amigo para sí y un compañero para nuestras reuniones familiares. Emilio se fue prometiendo volver otras veces. Cuando me encontré a solas con mi marido le pregunté, ¿de dónde conoces a ese hombre? Es una joya, ¿no? Me lo presentaron en la oficina hace unos días. Simpatizamos de inmediato. Parece tener un alma buena. Es vivaz y discreto como el buen sentido. No hay quien no lo aprecie. Y como yo lo escuchara seria y callada, mi marido se interrumpió y me preguntó, ¿hice mal en traerlo aquí? ¿Mal? ¿Por qué? Pregunté yo. Por nada. ¿Qué mal podría ser? Es un hombre distinguido. Puse fin al nuevo elogio del joven llamando a un esclavo para dar unas órdenes, y me retiré a mi cuarto. El sueño de esa noche no fue el sueño de los justos. Puedes creerlo. Lo que me irritaba era la preocupación constante en la que vivía desde aquellos acontecimientos. Ya no podía huir completamente de esa preocupación. Era involuntaria, me dominaba, me arrastraba. Era la curiosidad del corazón, esa primera señal de las tempestades en que sucumbe nuestra vida y nuestro futuro. Parecía que aquel hombre leía en mi alma y sabía presentarse en el momento más oportuno para ocupar mi imaginación como una figura poética e imponente. Tú que lo conociste después, dime, dadas las circunstancias anteriores, ¿no era para causar tal impresión en el espíritu de una mujer como yo? Como yo, repito. Mis circunstancias eran especiales. Si nunca lo supiste, al menos lo sospechaste. Si mi marido hubiese tenido en mí una mujer, y yo en él un marido, mi salvación habría sido segura. Pero no era así. Entramos en nuestro hogar conyugal como dos viejos extraños en una posada, obligados por la inclemencia del tiempo y la hora avanzada a aceptar hospedaje bajo el mismo techo. Mi matrimonio fue el resultado de un cálculo y de una conveniencia. No culpo a mis padres. Ellos creían estar asegurando mi felicidad y murieron convencidos de que lo habían logrado. Yo podía, a pesar de todo, encontrar en el esposo que me daban un motivo de felicidad para todos mis días. Bastaba para eso que mi marido viera en mí un alma de compañera de la suya, un corazón socio del suyo. Ese no era el caso. Mi marido entendía el matrimonio a modo de la mayoría. Lo veía como la obediencia a las palabras del Señor en el Génesis. Fuera de eso, me rodeaba de cierta consideración y dormía tranquilo, convencido de haber cumplido su deber. El deber. Esa era mi tabla de salvación.
Sabía que las pasiones no son soberanas y que nuestra voluntad puede triunfar sobre ellas. En ese aspecto tenía en mí fuerzas suficientes para rechazar ideas malas. Pero no era el presente lo que me angustiaba y atemorizaba, era el futuro. Hasta entonces, aquel romance influía en mi espíritu por el misterio que lo envolvía. La realidad habría de abrirme los ojos. Me consolaba la esperanza de que triunfaría de un amor culpable. Pero podría en ese futuro, cuya cercanía no sabía calcular, resistir adecuadamente a la pasión y salvar intactas mi honra y mi conciencia. Esa era la cuestión. Y en medio de estas oscilaciones, no veía la mano de mi marido extendida para salvarme. Por el contrario, cuando en la ocasión de quemar la carta me lancé hacia él, ¿recuerdas que me rechazó con una palabra de fastidio? Eso pensé, eso sentí en la larga noche que siguió a la presentación de Emilio. Al día siguiente estaba agotada en espíritu, pero ya fuera calma o postración, sentí que los pensamientos dolorosos que me habían torturado durante la noche se desvanecieron con la luz de la mañana, como verdaderas aves de la noche y la soledad. Entonces se abrió ante mi espíritu un rayo de luz. Era la repetición del mismo pensamiento que me volvía en medio de las preocupaciones de aquellos últimos días. ¿Por qué temer?, me decía a mí misma. Soy una pobre cobarde y me agoto creando montañas para caer extenuada en medio de la llanura. Vamos, ningún obstáculo se opone a mi camino de mujer virtuosa y respetada. Este hombre, si es el mismo, no pasa de un mal lector de novelas realistas. El misterio es lo único que le da algún valor. Visto de cerca, ha de ser vulgar o detestable. No quiero fatigarte con la narración minuciosa y diaria de todos los acontecimientos. Emilio continuó frecuentando nuestra casa, mostrando siempre la misma delicadeza y gravedad, y encantando a todos por sus modales distinguidos sin afectación, amables, sin fingimiento. No sé por qué mi marido se mostraba cada vez más amigo de Emilio. Él había logrado despertar en él un entusiasmo nuevo, por mí y por todos. ¿Qué capricho era ese de la naturaleza? Muchas veces interrogué a mi marido acerca de esta amistad tan súbita y ruidosa. Hasta quise inventar sospechas en su espíritu, pero mi marido era inquebrantable. ¿Qué quieres?, me respondía. No sé por qué simpatizo extraordinariamente con este joven. Siento que es una buena persona y no puedo disimular el entusiasmo que me posee cuando estoy cerca de él. Pero sin conocerlo, le objetaba yo. Bah, tengo las mejores referencias y además se nota enseguida que es una persona distinguida. Bueno, las maneras engañan muchas veces. Y se conoce. Confieso, amiga mía, que podía imponer a mi marido el alejamiento de Emilio. Pero cuando esa idea me venía a la cabeza, no sé por qué me reía de mis temores y me declaraba con fuerzas para resistir a todo lo que pudiera sobrevenir. Además, el comportamiento de Emilio me autorizaba a desarmarme. Era conmigo de un respeto inalterable. Me trataba como a todas las demás, sin dejar entrever la menor intención oculta, el más mínimo pensamiento reservado. Sucedió lo que era natural. Ante tal proceder, no me quedaba bien actuar con rigor y responder con indiferencia a la amabilidad. Las cosas marchaban de tal modo que llegué a persuadirme de que todo lo que sucedió antes no tenía relación alguna con aquel joven y que no había entre ambos más que un fenómeno de semejanza, lo cual no podía afirmar del todo, porque como ya te dije, no pude reparar bien en el hombre del teatro. Ocurrió que en poco tiempo estábamos en la mayor intimidad,
y yo era para él lo mismo que todas las demás, admiradora y admirada. De las reuniones pasó Emilio a las simples visitas diurnas, en las horas en que mi marido estaba presente, y más tarde, incluso cuando él se hallaba ausente. Mi marido por lo general era quien lo traía. Emilio venía entonces en su cochecito que él mismo conducía, con la mayor gracia y elegancia. Se quedaba horas y horas en nuestra casa, tocando el piano o conversando. La primera vez que lo recibí sola, confieso que me estremecí, pero fue un susto pueril. Emilio se comportó siempre del modo más indiferente con respecto a mis sospechas. Ese día, si algunas sospechas me quedaban, se desvanecieron todas. Así pasaron 2 meses. Un día, por la tarde, estaba sola. Te esperaba para ir a visitar a tu padre enfermo. Se detuvo un coche en la puerta. Mandé a ver. Era Emilio. Lo recibí como de costumbre. Le dije que íbamos a visitar a un enfermo y él quiso marcharse enseguida. Le dije que se quedara hasta que tú llegaras. Se quedó, como si otro motivo lo detuviera, más allá de un deber de cortesía. Pasó media hora. Nuestra conversación fue sobre temas indiferentes. En uno de los intervalos, Emilio se levantó y fue a la ventana. Yo también me levanté para ir al piano a buscar un abanico. Al volver al sofá, reparé, a través del espejo, que Emilio me miraba con una mirada extraña. Era una transfiguración. Parecía que en aquella mirada estaba concentrada toda su alma. Me estremecí. Sin embargo, hice un esfuerzo sobre mí y fui a sentarme, más seria que nunca. Emilio se dirigió hacia mí. Lo miré. Era la misma mirada. Bajé mis ojos. ¿Se asustó?, me preguntó. No respondí nada, pero empecé a temblar de nuevo y sentía que el corazón quería salírseme del pecho. Es que en aquellas palabras había la misma expresión de la mirada. Las palabras me hacían el mismo efecto que las de la carta. ¿Se asustó?, repitió. ¿De qué?, pregunté, procurando reír para no dar mayor gravedad a la situación. Me pareció... Hubo un silencio. Doña Eugenia, me dijo sentándose, no quiero ocultar por más tiempo el secreto que es el tormento de mi vida. Fue un sacrificio inútil, feliz o infeliz. Prefiero la certeza de mi situación. Doña Eugenia, la amo. No puedo describirte cómo me sentí al oír esas palabras. Sentí que palidecía. Mis manos estaban heladas. Quise hablar, pero no pude. Emilio continuó. Oh, bien sé a lo que me expongo. Veo cómo este amor es culpable. ¿Pero qué quieres? Es fatalidad. Anduve tantas leguas, pasé junto a tantas bellezas sin que mi corazón palpitase. Me estaba reservada la rara aventura o el tremendo infortunio de ser amado o despreciado por usted. Me inclino ante el destino. Cualquiera que sea la respuesta que obtenga, no rehúso. La acepto. ¿Qué me responde? Mientras hablaba, pude, escuchando sus palabras, reunir algunas ideas. Cuando terminó, levanté los ojos y le dije, ¿qué respuesta espera de mí? Cualquiera. Solo puede esperar una. ¿No me ama? No, ni puedo ni amo, ni amaría aunque quisiera o pudiera.
Le ruego que se retire. Y me levanté. Emilio se levantó también. Me retiro y parto con el infierno en el corazón, dijo. Encogí los hombros en señal de indiferencia. Oh, bien sé que eso le es indiferente. Eso es lo que más siento. Preferiría el odio, sí, pero la indiferencia, créalo, es el peor castigo. Pero lo acepto resignado. Un crimen tan grande debe tener una pena tan grande. Y tomando el sombrero se acercó a mí de nuevo. Retrocedí 2 pasos. Oh, no tenga miedo. ¿Le doy miedo? ¿Miedo? Le respondí con altivez. ¿Asco entonces? Tal vez. Una única respuesta. ¿Conserva usted aquella carta? Ah, ¿era usted el autor de la carta? Sí, y aquel misterioso del pasillo del teatro lírico. Era yo. ¿Conserva la carta? La quemé. Previno mi pensamiento. Y saludándome fríamente, se dirigió a la puerta. Casi al llegar a ella, sentí que vacilaba y se llevaba la mano al pecho. Tuve un momento de piedad, pero era necesario que se fuera, sufriera o no. Sin embargo, di un paso hacia él y le pregunté desde lejos, ¿quiere darme una respuesta? Él se detuvo y volvió. Por supuesto, cualquiera. ¿Cómo fue que para hacer lo que hizo, fingió ser amigo de mi marido? Fue un acto indigno, lo sé, pero mi amor es de aquellos que no retroceden ante la indignidad. Es el único que comprendo. Pero perdón, no quiero enfadarla más. Adiós, adiós para siempre. Y se fue. Me pareció oír un sollozo. Fui a sentarme al sofá y poco después oí rodar el coche. El tiempo que mediaba entre su partida y tu llegada no sé cómo pasó. En el lugar en el que me quedé, ahí me encontraste. Hasta entonces no había visto el amor sino en los libros. Aquel hombre me parecía realizar el amor que yo soñaba y había visto descrito. La idea de que el corazón de Emilio sangraba en ese momento despertó en mí un sentimiento vivo de piedad. La piedad fue un primer paso. ¿Quién sabe? Me decía. ¿Quién sabe lo que él estará sufriendo ahora? ¿Y qué? La culpa es suya. Me ama, me lo dijo. El amor fue más fuerte que la razón. No vio que yo le era sagrada. Se rebeló. Que me ame es su disculpa. Después repasaba en mi memoria todas sus palabras y procuraba recordar el tono con que las dijo. Recordaba también lo que yo le dije y el tono con que respondía sus confesiones. Quizá fui demasiado severa. Podía mantener mi dignidad sin abrirle una herida en el corazón. Si hubiese hablado con más dulzura, podría haber ganado de él el respeto y la veneración. Ahora ha de amarme todavía, pero no recordará lo que pasó sin un sentimiento de amargura. Estaba en esas reflexiones cuando entraste. ¿Recuerdas que me encontraste triste y que me preguntaste por qué? No te respondí nada. Fuimos a la casa de tu tía sin que cambiara nada en mi semblante. Por la noche, cuando mi marido me preguntó por Emilio, respondí sin saber lo que decía. Hoy no vino por aquí. ¿De veras? Dijo él. Entonces debe estar enfermo. Pues no sé. Mañana iré a verlo. ¿A dónde? ¿A su casa? ¿Para qué? Pues porque quizás esté enfermo.
No lo creo. Esperemos a ver. Pasé una noche angustiosa. La idea de Emilio perturbaba mi sueño. Me parecía que a esa hora estaría llorando lágrimas de sangre en el desespero del amor no aceptado. ¿Era piedad? ¿Era amor? Carlota, era una y otra cosa. ¿Qué más podía ser? Yo había puesto el pie en un sendero fatal. Una fuerza me atraía. Yo, débil, pudiendo ser fuerte, no me culpo sino a mí misma. Hasta el domingo. A la tarde siguiente, cuando mi marido regresó, le pregunté por Emilio. No lo busqué, me respondió. Seguí tu consejo. Si no viene hoy, entonces sí lo haré. Pasó así un día sin tener noticias de él. Al día siguiente, como no apareció, mi marido fue a su casa. Seré franca contigo. Fui yo misma quien le sugirió eso a mi marido. Esperé ansiosa la respuesta. Mi marido volvió por la tarde. Tenía cierto aire triste. Le pregunté qué sucedía. No lo sé. Encontré al joven en cama. Me dijo que era un resfriado leve, pero creo que no es solo eso. Entonces, ¿qué será? Pregunté fijando una mirada en mi marido. Algo más. El muchacho me habló de embarcar rumbo al norte. Está triste, distraído, preocupado, al mismo tiempo que manifiesta esperanza de ver a sus padres. Expresa temores de no volver a verlos. Tiene ideas de que va a morir durante el viaje. No sé qué le ha pasado, pero fue algo. Quizás, quizás, quizás alguna pérdida de dinero. Esa respuesta perturbó mi espíritu. Puedo asegurarte que esa respuesta influyó mucho en los acontecimientos posteriores. Después de un silencio pregunté, ¿y qué piensa hacer? Voy a hablar con él abiertamente, preguntarle qué le sucede y ayudarle si es posible. En cualquier caso, no voy a permitir que se marche. ¿Qué opinas? Opino que haces muy bien. Todo lo que iba ocurriendo contribuía poderosamente a mantener la imagen de Emilio cada vez más presente en mi memoria. Y con dolor lo confieso, ya no pensaba en él sin que mi corazón palpitara. La noche del día siguiente estábamos reunidas algunas personas. Yo no animaba mucho la reunión. Estaba triste y desolada. Estaba enojada conmigo misma. Me sentía el verdugo de Emilio y me dolía la idea de que él sufriera aún más por mí. Serían las 9 cuando mi marido apareció trayendo a Emilio del brazo. Hubo un movimiento general de sorpresa. Realmente, como Emilio no había aparecido en varios días, ya que todos comenzaban a preguntar por él, y luego porque el pobre joven venía pálido como la cera. No te diré todo lo que pasó esa noche. Emilio parecía sufrir. No estaba alegre como antes. Al contrario, aquella noche tenía una melancolía, una tristeza que incomodaba a todos, pero que a mí me mortificaba atrozmente, a mí que me sentía la causa de todos sus dolores. Pude hablarle en una ocasión, a cierta distancia de las otras personas. Perdóneme, le dije. Perdóneme si le dije alguna palabra dura. Comprenda mi situación. Al oír tan bruscamente lo que me dijo, no supe pensar en lo que respondía. Sé que ha sufrido. Le pido que no sufra más y que olvide. Gracias, murmuró él. Mi marido me habló de sus proyectos.
¿De volver a mi provincia? Es verdad. Pero enfermo, esta enfermedad pasará. Y al decir esto, me lanzó una mirada tan sombría que tuve miedo. ¿Pasará? ¿Cómo pasará? De un modo u otro. No diga eso. ¿Y qué me queda ya en la tierra? Y volví los ojos para secar una lágrima. ¿Qué es esto? Le dije. ¿Está usted llorando? Las últimas lágrimas. Oh, si supiera cuánto me hace sufrir. No llore, se lo ruego. Le pido algo más. Le pido que viva. Se lo ordeno. ¿Me lo ordena? ¿Y si no obedezco? ¿Y si no puedo? ¿Cree usted que se puede vivir con una espina en el corazón? Esto que te escribo es terrible, pero la manera en que él hablaba era apasionada, dolida, conmovedora. Yo lo escuchaba sin estar en mí. Se acercaban algunas personas y quise terminar la conversación diciéndole: ¿me ama? Solo el amor puede ordenar, pues es el amor quien le ordena que viva. Emilio hizo un gesto de alegría. Me levanté para ir a hablar con las personas que se acercaban. Gracias, me murmuró al oído. Cuando al fin de la velada, Emilio se despidió de mí diciéndome con una mirada en la que la gratitud y el amor brillaban juntos: hasta mañana. No sé qué sentimiento de confusión y de amor, de remordimiento y de ternura se apoderó de mí. Bien, Emilio está más alegre, me dijo mi marido. Lo miré sin saber qué responder. Luego me retiré precipitadamente. Me parecía ver en él la imagen de mi conciencia. Al día siguiente recibí de Emilio esta carta. Eugenia, gracias. Vuelvo a la vida y se lo debo a usted. Gracias. Ha hecho de un cadáver un hombre. Haga ahora de un hombre un Dios. Ánimo, ánimo. Leí esta carta, la releí y la releí. ¿Y te lo diré, Carlota? La besé repetidas veces, con el alma, con pasión, con delirio. Amaba. Entonces hubo en mí la misma lucha, pero ya había cambiado la situación de mis sentimientos. Antes era el corazón el que huía de la razón. Ahora era la razón la que huía del corazón. Era un crimen. Bien lo veía, bien lo sentía, pero no sé cuál era mi fatalidad, cuál era mi naturaleza. Encontraba en las delicias del crimen una excusa para mi error y procuraba con ello legitimar mi pasión. Cuando mi marido estaba cerca de mí me sentía mejor y más valiente. Pero aquí esta vez siento una opresión en el pecho. Es el recuerdo de todos estos acontecimientos. Hasta el domingo. Pasaron algunos días desde las escenas que te conté en mi carta anterior. Se intensificó entre Emilio y yo una correspondencia. Al cabo de 15 días, yo vivía únicamente del pensamiento de él. Nadie de los que frecuentaban nuestra casa, ni siquiera tú, pudieron descubrir este amor. Éramos dos enamorados discretos al extremo. Es cierto que muchas veces me preguntaban por qué estaba tan distraída y tan melancólica. Eso me llamaba de nuevo a la vida real y enseguida cambiaba de actitud. Mi marido, sobre todo, parecía sufrir por mis tristezas. Su solicitud, confieso, me incomodaba. Muchas veces le respondía mal, no porque lo odiara, sino porque era el único de todos a quien no quería oír hacerme esas preguntas. Un día, regresando a casa por la tarde, se acercó a mí
y dijo: Eugenia, tengo una noticia para darte. Es una que te ha de agradar mucho. ¿Cuál es? Dime. Vamos a ir de excursión. ¿A dónde? La idea fue mía. Ya hablé con Emilio y le pareció muy bien. El paseo será el domingo a la Gavia. Saldremos muy temprano. Todo esto, cabe destacar, no está decidido. Depende de ti. ¿Qué dices? Apruebo la idea. Muy bien. Carlota puede ir. Y debe ir, añadí yo, y algunas otras amigas también. Poco después, recibiste tú y otras amigas un billete de invitación para el paseo. ¿Te acuerdas que fuimos? Lo que no sabes es que en ese paseo, al amparo de la confusión y la distracción general, hubo entre Emilio y yo un diálogo que fue para mí la primera amargura del amor. Eugenia, me decía él, tomándome del brazo, ¿estás segura de que me amas? Lo estoy. Pues bien, lo que te pido, ni siquiera soy yo quien lo pide, es mi corazón, es tu corazón que lo pide, un acto noble capaz de engrandecernos ante nuestros propios ojos. ¿No habrá un rincón en el mundo donde podamos vivir, lejos de todos y cerca del cielo? Huir. Sí. Ah, eso nunca. Ah, entonces no me amas. Sí te amo, y ya es un crimen. No quiero otro. ¿Rechazas la felicidad? Rechazo la deshonra. Ah, entonces no me amas. Oh, Dios mío, ¿cómo responder a eso? Sí te amo, pero quiero permanecer ante tus ojos como la misma mujer. Amorosa, es verdad, pero hasta cierto punto pura. El amor que calcula no es amor. No respondí. Emilio dijo esas palabras con una expresión tal de desdén y con una intención de herirme que sentí el corazón latirme apresurado y la sangre subirme al rostro. El paseo terminó mal. Esa escena volvió frío a Emilio conmigo. Yo sufría por ello. Traté de hacerlo volver al estado anterior, pero no lo logré. Un día en que estábamos a solas le dije: Emilio, si mañana te acompañara, ¿qué harías? Cumplir esa orden divina. ¿Y después? ¿Después? Preguntó Emilio con aire de extrañeza ante la pregunta. Sí, después. Después, cuando pasara el tiempo, ¿no me mirarías con desprecio? ¿Desprecio? No veo por qué. ¿Cómo que no? ¿Qué pensarías de mí después? Ah, ese sacrificio se haría por mi causa. Yo sería un cobarde si te echara eso en cara. Lo dirías en tu interior. Te juro que no. Pues a mis ojos es así. Yo nunca me perdonaría ese error. Emilia se cubrió el rostro con las manos y pareció llorar. Yo, que hasta entonces hablaba con esfuerzo, me acerqué a él y le quité el rostro de entre las manos. ¿Qué es esto? ¿No ves que me haces llorar también? Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo tenía los míos húmedos. Adiós, me dijo de repente. Me voy. Y dio un paso hacia la puerta. Si me prometes vivir, vete. Si tienes alguna idea siniestra, quédate, le dije. No sé qué vio en mi mirada, pero tomando la mano que yo le tendía, la besó repetidas veces. Fueron los primeros besos. Y me dijo con pasión: ¿Me quedo, Eugenia?
Oímos un ruido afuera. Mandé a ver. Era mi marido que llegaba enfermo. Había tenido un ataque en el despacho. Había recuperado el conocimiento, pero se encontraba mal. Algunos amigos lo traían en un coche. Corrí a la puerta. Mi marido venía pálido y descompuesto. Apenas podía caminar, apoyado por sus amigos. Quedé desesperada. No pensé en otra cosa. El médico que lo acompañaba ordenó de inmediato la aplicación de algunos remedios. Yo estaba impaciente, preguntándole a todos si mi marido estaba a salvo. Todos me tranquilizaban. Emilio se mostró apenado por el acontecimiento. Se acercó a mi marido y le estrechó la mano. Cuando Emilio quiso marcharse, mi marido le dijo: «Mire, sé que no puede estar aquí siempre, pero le pido que venga, así puede, todos los días». «Así será», dijo Emilio, y se fue. Mi marido pasó mal el resto del día y la noche. Yo no dormí, pasé la noche en su cuarto. Al día siguiente estaba exhausta. Tantas conmociones distintas y una vigilia tan larga me habían dejado postrada. Cedí ante la fuerza mayor. Mandé llamar a la prima Elvira y me fui a acostar. Cierro aquí esta carta. Falta poco para llegar al final de mi triste narración. Hasta el domingo. La dolencia de mi marido duró pocos días. Día tras día se agravaba. Al cabo de 8 días, los médicos desahuciaron al enfermo. Cuando recibí esta fatal noticia, quedé como loca. Era mi marido, Carlota, y a pesar de todo, no podía olvidar que él había sido el compañero de mi vida y la idea salvadora en los desvíos de mi espíritu. Emilio me encontró en un estado de desesperación. Procuró consolarme. No le oculté que aquella muerte era un golpe profundo para mí. Una noche estábamos todos reunidos. Yo, la prima Elvira, una parienta de mi marido y Emilio. Acompañábamos al enfermo. Después de un largo silencio, se volvió hacia mí y me dijo: «Tu mano». Y apretándome la mano con una energía suprema, se volvió hacia la pared. Expiró. Pasaron 4 meses después de los hechos que te conté. Emilio me acompañó en el dolor y fue uno de los más asiduos en todas las ceremonias fúnebres que se hicieron por mi difunto marido. Sin embargo, las visitas comenzaron a escasear. Era, me parecía, por un motivo de delicadeza natural. Al cabo del plazo del que te hablé, supe por boca de uno de los amigos de mi marido que Emilio iba a partir. No pude creerlo. Le escribí una carta. Yo lo amaba entonces como antes, aún más ahora que estaba libre. Decía la carta: «Emilio, me han dicho que vas a partir. ¿Será posible? Yo misma no puedo creer lo que oigo. Bien sabes cuánto te amo. No es tiempo aún de coronar nuestros votos, pero no faltará mucho para que el mundo nos perdone una unión que el amor nos impone. Ven tú mismo a responderme en persona. Tuya, Eugenia». Emilio vino en persona. Me aseguró que si iba a partir, era por un asunto de poca duración, pero que volvería pronto. El viaje debía realizarse 8 días después. Le pedí que jurara lo que decía y él juró. Lo dejé partir. 4 días después, recibía yo la siguiente carta suya. «Mentí, Eugenia. Voy a partir ya. Mentí también. No volveré. No volveré porque no puedo. Una unión contigo sería para mí el ideal de la felicidad
si no fuera yo un hombre de costumbres opuestas al matrimonio. Adiós, perdóname y reza para que tenga un buen viaje. Adiós, Emilio. Puedes imaginar fácilmente cómo quedé después de leer esta carta. Era un castillo que se desmoronaba. A cambio de mi amor, de mi primer amor, recibía de este modo la ingratitud y el desprecio. Era justo. Aquel amor culpable no podía tener buen fin. Fui castigada por las consecuencias mismas de mi crimen. Pero me preguntaba, ¿cómo es que este hombre, que parecía amarme tanto, rechazó a aquella cuya honestidad podía tener por cierta, ya que fue capaz de resistirse a los deseos de su corazón? Esto me pareció un misterio. Hoy veo que no lo era. Emilio era un seductor, vulgar, y solo se diferenciaba de los otros en tener un poco más de habilidad que ellos. Tal es mi historia. Imagina lo que he sufrido en estos 2 años. Pero el tiempo es un gran médico. Estoy curada. El amor ofendido y el remordimiento de haber traicionado de algún modo la confianza de mi esposo me hicieron sufrir mucho. Pero creo que pagué caro mi falta y me siento rehabilitada ante mi conciencia. ¿Lo estaré ante Dios? ¿Y ante ti? Eso me lo has de explicar mañana. 24 horas después de enviada esta carta estaré contigo. Adiós.